Saludos compañeros, sean ustedes bienvenidos a este curso de actualización 2022 que trata sobre abordaje clínico, vigilancia epidemiológica y manejo del paciente con diagnóstico de dengue. Mi nombre es Héctor Sierra y soy biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara. Laboro desde 2014 en la Unidad de Investigación Entomológica y Bioensayos del Estado de Jalisco, que está adscrita al Departamento de Vectores y Zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿esta unidad a qué se dedica o cuáles son sus funciones? Brevemente y nada más a manera de introducción, quiero comentarles que dentro de las funciones de esta unidad está la investigación operativa a través de la realización de pruebas de bioensayo, que tienen como finalidad primaria la evaluación de la resistencia y la susceptibilidad de los vectores a los insecticidas que usamos en el programa de vectores, además de otras actividades relativas a vigilancia entomológica, difusión del conocimiento y capacitación del personal operativo y en general actividades relacionadas con el programa en todos sus ámbitos. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma relevancia para la epidemiología del dengue, que es la biología del mosquito vector. Si mal no recuerdo, esta es la primera ocasión en que se incluye este tema y quisiera agradecer a la organización del Hospital General de Occidente y del área de capacitación de Servicios de Salud Jalisco por brindarnos la oportunidad de tratar este tema que sin lugar a dudas va a resultar muy relevante dadas las implicaciones que tiene en el control de vectores. Y bueno, espero que esta charla les resulte de utilidad y que abone a una mejor comprensión del vector y de las implicaciones que tiene en salud pública. Los objetivos de esta charla serán los siguientes: entender de manera general la relevancia ecológica y la diversidad de mosquitos, conocer los aspectos más relevantes de la historia natural del vector y reconocer la importancia de los mosquitos en la salud pública y las complejidades que implica su control, para en suma aumentar nuestra capacidad de promover acciones oportunas de prevención mediante el control del mosquito, así como la eficiencia operativa ante un brote epidémico, minimizando el daño ecológico y utilizando de la manera más eficiente posible los recursos de los que disponemos. Vamos a dividir la estructura de la plática en tres ejes fundamentales. 1. La diversidad de mosquitos de importancia en salud pública y cómo reconocerlos. 2. La biología y ciclo de vida de los mosquitos vectores del virus. Y por último, y de manera muy somera, los procesos que están involucrados en la infección del virus en los mosquitos para poder poner en perspectiva la temporalidad de estos procesos, tanto en los humanos como en los mosquitos. Si podemos entender esto, vamos a lograr una perspectiva mucho más amplia en la que caben distintas disciplinas y vamos a aumentar nuestra capacidad de respuesta ante un eventual brote epidémico. Por otro lado, y partiendo de que esta actualización está dirigida a distintos perfiles, intentaré utilizar en la medida de lo posible los términos más claros y sencillos para que podamos todos estar en la misma sintonía. Bueno, a manera de introducción vamos a abordar brevemente algunos conceptos claves que nos pueden ayudar a entender mejor las dinámicas ecológicas de este mosquito de importancia médica. Estos términos son de uso común, ya se han convertido en eso. Seguramente los van a recordar de alguna clase de biología o porque hemos estado expuestos a través de los medios de comunicación. El primero de estos términos es la ecología. La ecología es una rama de las ciencias biológicas que se va a encargar del estudio de las relaciones de los organismos entre su misma especie, con otras y con los factores no vivos de su medio natural. Mientras que la interacción biológica son todas aquellas relaciones que se establecen entre organismos. Es un concepto muy amplio que engloba diversos tipos de relaciones, desde la depredación, pasando por el parasitismo, la competencia por recursos, la selección sexual o cualquier otro tipo de relación donde intervengan individuos de una misma especie u otra. El hábitat es el lugar en el que se desarrolla un organismo. Esto es el espacio geográfico, el espacio físico en donde va a completar su ciclo vital. Mientras que el nicho es el rol que este organismo desarrolla en el ecosistema. Por ejemplo, un hongo que vive en los bosques templados tiene la función de descomponer la materia orgánica y de reintegrarla al medio natural. En la imagen podemos ver a un zorro que tiene el rol de depredador. Este depredador
va a consumir otros organismos en su cadena trófica y el rol que tiene es el de depredador. Y así podemos continuar con cualquiera de los eslabones de las redes tróficas o de las cadenas alimenticias. Enseguida vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, la evolución es un proceso de cambio lento, gradual y permanente que se desarrolla entre los individuos de una población, mientras que la adaptación es un proceso que, como su nombre indica, permite a un grupo de individuos, o sea, una población de organismos, ir cambiando características de diversa índole en periodos relativamente cortos de tiempo. La adaptación, es una característica biológica funcional que les permite obtener una ventaja sobre sus competidores, ya sea competidores de su misma especie o con respecto a otras especies. Un ejemplo de adaptación es la generación de mecanismos de resistencia en los insectos. Este es un término que es de suma importancia para nosotros debido a que todos los insectos, todos los organismos, al verse sometidos a una presión selectiva, van a desarrollar estos mecanismos de resistencia. Bueno, la competencia es una interacción biológica que se da entre organismos que comparten un mismo nicho ecológico o un mismo nivel energético dentro de una cadena trófica. En ese sentido podemos hablar de la especialización como un mecanismo de adaptación que evita o disminuye la competencia al explotar de una manera intensiva un recurso a través de características únicas. Por ejemplo, en el caso de los parásitos, encontramos que la mayoría de estos son tan especializados que si salen de su hospedero no pueden ser exitosos. O sea, sus poblaciones decaen o simplemente el organismo muere. Las cadenas tróficas, por otro lado, son los procesos de transferencia de energía de un eslabón a otro dentro de un ecosistema. Las cadenas tróficas o alimenticias, como también se les llama, forman redes complejas. Esto es especialmente relevante a la hora de hablar sobre el control biológico, como lo veremos en la última parte de la plática. Una especie nativa es un concepto que se aplica a una población de organismos que comparten características únicas entre sí en una región y tiempo determinado y que frecuentemente desarrollan adaptaciones a su entorno que le permiten ser exitosas. En términos biológicos, una especie exitosa es aquella que tiene éxito reproductivo continuo y una viabilidad genética que le permite afrontar cambios sutiles en su entorno. En contraparte, una especie invasora es aquella con capacidades de adaptación, en muchos casos excepcionales o muy amplias, que le permiten vivir y colonizar exitosamente en nuevos hábitats. Frecuentemente estas especies desplazan a las nativas que exploten el mismo recurso o el mismo nicho ecológico. Por último, se le denomina selección a los procesos que inciden en la sobrevivencia de los organismos debido a una presión externa, como lo puede ser la depredación, o interna, como podría ser la selección sexual. Sin meternos mucho en el tema, la selección puede estar promovida también por acciones humanas, como por ejemplo en los mosquitos, a través de las acciones de control químico, o en su medio natural a través de la depredación por parte de otros organismos. Mientras que los mecanismos de resistencia, como ya les había hablado, son procesos adaptativos que se presentan fundamentalmente en la conducta, en la fisiología o en la expresión de genes o proteínas. Y estos cambios son relativamente rápidos porque se dan en el término de unas pocas generaciones. En el caso de los insectos, estas generaciones, al ser tan rápidas, los cambios que se generan son muy rápidos y se pueden apreciar en muy pocas generaciones. Finalmente quiero destacar que estos conceptos van a ser importantes a la hora de hablar de vectores, porque Aedes aegypti, como todos los organismos, van a presentar interacciones biológicas con otros organismos y van a ser interacciones de muchos tipos. Aunado a que este no es el único mosquito presente en los ecosistemas urbanos. Además, desde el punto de vista sanitario, tampoco es el único con interacciones con virus patógenos. Otras especies que exploten el mismo recurso también son vectores de enfermedades, aunque en nuestros entornos aún no están presentes. Sin embargo, en condiciones ambientales cambiantes, pueden colonizar y agravar el panorama epidemiológico. Ahora sí, entrando un poco más en tema,
vamos a situar a los mosquitos de importancia médica dentro de las categorías taxonómicas. Hay que recordar que la taxonomía está basada en un sistema de nomenclatura binomial. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las especies van a tener dos nombres. En el caso de Aedes aegypti, Aedes corresponde al género y aegypti corresponde a la especie. Es como si fuera el apellido y el nombre respectivamente. Esto debido a la gran diversidad biológica que existe en todos los grupos. Bueno, entonces vamos a ver que la taxonomía es la ciencia que trata de los principios y métodos que sirven para jerarquizar y sistematizar el conocimiento que se tiene de los grupos de organismos. En ese sentido, cada uno de los grupos de las categorías que podemos observar en este esquema va a corresponder a un taxón o grupo de clasificación. Para los mosquitos de importancia médica, estos van a pertenecer al filo de los artrópodos, que son invertebrados con simetría bilateral, cuerpo segmentado y recubierto por un tegumento duro o exoesqueleto, y además presentan patas articuladas. En la diapositiva lo vemos en la parte izquierda, representado por un alacrán o por un escorpión. Los insectos o la clase insecta son artrópodos con 3 pares de patas, un par de antenas y 2 pares de alas. Bueno, en este caso los insectos se van a dividir en dos. En el caso de los dípteros, estos van a presentar solo un par de alas y el otro par de alas van a estar modificados en forma de halterios, que son unas estructuras que sirven para balancear los vuelos, para balancear el vuelo y para hacer giros bruscos. El suborden Nematocera son dípteros que se van a caracterizar por presentar largas antenas filamentosas que están segmentadas y que frecuentemente son plumosas en los machos. Lo vamos a ver un poco más adelante con ejemplos específicos en el caso de Aedes aegypti. Y este es el grupo de los mosquitos propiamente dichos. Los culícidos es una familia de insectos que se conocen también como zancudos. Incluyen entre otros los géneros Anopheles, Culex, Zorófora, Clerotatus, Aedes, Abetes, Culiceta, Hemagogus, ¿no? En la actualidad existen un total de 39 géneros y 135 subgéneros reconocidos, con algo más de 3.500 especies reconocidas. Esto va a variar de autor a autor y la verdad es que la taxonomía de los mosquitos es algo un tanto complejo porque se revisa continuamente y van apareciendo nuevas especies, se van cambiando géneros y hay muchos movimientos a nivel taxonómico. Incluso ahorita me gustaría comentarles que el género Aedes, por algunos autores, está considerado como estegomia. Entonces a Aedes aegypti también se le conoce como Estegomia aegypti. Esto sigue siendo un tema controversial, aunque ya está aceptado por la mayoría de la comunidad entomológica. Sin embargo, para efectos prácticos y en el argot común, se le sigue considerando como Aedes aegypti para no generar más confusión. Bueno, vamos a encontrar que el descubrimiento de nuevas especies, así como cambios en la sistemática y las dificultades de la aceptación de algunos taxones, nos va a ser imposible reflejar cifras exactas en cuanto a la diversidad de especies. Sin embargo, sí hay que rescatar que, por ejemplo, son más de 3.000 especies y que muchos de estos organismos tienen importancia médica al ser vectores de muchas enfermedades. Los géneros más importantes desde el punto de vista médico de la familia Culicidae son Anopheles, Aedes y Culex. En México se tienen identificados entre 18 y 20 géneros con 225 a 247 especies de mosquitos. A pesar de esta alta biodiversidad de mosquitos, en México realmente son pocas las especies consideradas vectores de virus, bacterias o parásitos patógenos. Esto puede deberse a una multitud de factores, desde la densidad de estos organismos hasta la presencia o no de los agentes etiológicos, en este caso de los virus. Por ejemplo, un caso notable
Tenemos que, aun cuando el virus del oeste del Nilo esté circulando en la frontera norte, en los estados norteños de este país, no se tenga registrada una transmisión hacia los grupos humanos, que esto a su vez puede deberse a un montón de circunstancias, como a la resistencia de las poblaciones locales, a una reducida capacidad de transmisión de estos virus, o a la resistencia incluso de las poblaciones de mosquitos a la infección por parte de estos virus. Bueno, como podemos ver en la diapositiva, están representados tres géneros de mosquitos. En la parte superior derecha tenemos al género Anopheles, que es el responsable de transmitir el paludismo. En la parte media tenemos a un mosquito de la especie Aedes aegypti, que es responsable de transmitir diversos arbovirus, en este caso flavivirus, como la fiebre amarilla, el dengue y el zika, y la fiebre por chikungunya. Y también tenemos en la parte inferior a un mosquito del género Culex, que son responsables de transmitir otros arbovirus causantes principalmente de encefalitis. En menor medida otros géneros de importancia médica lo constituyen Hemagogus, Sorófora y Sabetes. Continuando con las características más importantes de los mosquitos culícidos, encontramos en este esquema las estructuras anatómicas más importantes. En el caso de los adultos o imagos, vamos a encontrar que su cuerpo está dividido en cabeza, tórax y abdomen. En la parte de la cabeza, las estructuras más importantes están representadas por la probóscide, por las antenas y por los palpos maxilares, además del clipio, que es una estructura que se encuentra entre la base de la probóscide y la cabeza, y el escudo, que es la parte dorsal del tórax. En cuanto a las larvas, algunas de las características más importantes que son de relevancia taxonómica las encontramos en las setas, en la disposición y número de pelos que están en todos los segmentos abdominales y en el sifón. Más adelante vamos a entrar en detalle para distinguir los géneros principales de importancia médica. En esta diapositiva vamos a encontrar a los tres géneros de importancia médica más importantes. Voy a tratar de resaltar sus diferencias para que podamos identificarlos aunque sea de manera somera. De este lado vemos al género Anopheles. Encontramos que tiene unos huevecillos que presentan unas estructuras que le ayudan a flotar. De este lado encontramos los huevecillos del género Aedes, que son huevecillos que se pegan a las paredes de los recipientes y que son de un color negro intenso. Y de este lado encontramos a los huevecillos del género Culex, que son ovopositados en forma de balsas. Son huevecillos que están pegados entre sí y que flotan en la superficie de los espejos de agua. También otra característica que va a resultar determinante para poder identificar un género de otro va a ser esta estructura que se encuentra aquí, que es el sifón. El sifón es una estructura que le permite respirar a la larva, y esto es porque, aunque son organismos acuáticos, ellos no poseen branquias que permiten la difusión del oxígeno entre el agua y su cuerpo, sino que tienen que salir a respirar oxígeno atmosférico. Esta función se realiza a través de esta estructura que se llama sifón, y en el género Culex es un sifón que es alargado y delgado, mientras que en el género Aedes vamos a encontrar un sifón que es más corto, mientras que esta estructura va a estar ausente en el género Anopheles. Otra característica sobresaliente de estos organismos es que, por ejemplo, es la posición en la que estos organismos respiran. En el caso de Culex va a ser una posición un poco inclinada con respecto al espejo de agua, mientras que para las larvas del género Aedes es una posición casi vertical. En esta diapositiva encontramos las formas adultas de los tres géneros de importancia médica. En el caso de Anopheles encontramos que este mosquito presenta una posición de postura sobre la superficie de casi 45 grados y que prefiere hábitats o criaderos donde
encontramos agua con una gran cantidad de algas. En la parte central encontramos el mosquito Aedes aegypti, cuyos criaderos representativos son estas llantas que están aquí. Habita en ambientes urbanos, cerca de las viviendas de los humanos. Y Culex, por otro lado, prefiere otro tipo de ambientes con aguas estancadas que van a presentar gran cantidad de materia orgánica. Entrando ya a lo que son los vectores del virus dengue, vamos a encontrar que en el género Aedes encontramos dos especies de importancia. Una es Aedes aegypti y la otra es Aedes albopictus. Aedes albopictus tiene una gran importancia ya que es una especie altamente invasiva que coloniza sitios donde Aedes aegypti no tiene tanta presencia. Además de que presenta otras adaptaciones, otras tolerancias a climas más fríos y que también sus huevecillos pueden soportar condiciones de más frío. Entonces vamos a encontrarlo principalmente en zonas boscosas, en ambientes selváticos, y va a colonizar ambientes peridomésticos. Esto hace que el panorama de riesgo epidemiológico se nos complique un poquito más, porque ya vamos a tener también en los lugares donde está presente albopictus un riesgo mayor, porque este mosquito va a colonizar sitios rurales, a diferencia de Aedes aegypti, que es eminentemente urbano. Bueno, Aedes aegypti fue descrito por primera vez por Frederick Hasselquist, no sé si lo pronuncié bien, pero fue descrito en 1757 dentro del género Culex, que es una palabra latín para mosquito. Posteriormente fue clasificado por Carlos Linneo como Aedes, que es una palabra griega que significa molesto u odioso. Pero ahora en la actualidad se le clasifica dentro del género Stegomia. ¿Se acuerdan lo que les mencioné sobre las discusiones taxonómicas? Bueno, Aedes aegypti es un claro ejemplo de cómo a través del tiempo y a través de nueva evidencia se le va cambiando el apellido, ¿no? Bueno, de todas maneras, para fines prácticos lo seguimos considerando como Aedes. Aedes aegypti es uno de los mosquitos más estudiados por la ciencia porque es el principal vector de la fiebre amarilla. Una enfermedad que era y sigue siendo muy importante a nivel de importancia médica, pero que fue reconocida como uno de los primeros virus transmitidos por mosquitos, al grado de que el ejército de los Estados Unidos en sus campañas militares del siglo pasado creó una comisión para estudiarlo específicamente a este mosquito. Bueno, Aedes aegypti es de origen africano, fue introducido a América por los colonos europeos y bueno, es una especie que ha sido diseminada por el hombre a través del transporte de sus huevos principalmente, ¿no? Se le considera una especie altamente invasiva y como ya lo habíamos comentado es capaz de transmitir una gran cantidad de virus al hombre. Por otro lado, Aedes albopictus es nativo de Japón y de las islas del Pacífico. También, aparte de ser conocido como un vector del virus dengue, también transmite virus del oeste del Nilo y filariasis canina. En los Estados Unidos se le encontró por primera vez en 1985 y se encontró que se diseminó rápidamente hacia el este y el sur, alcanzando la frontera con Tamaulipas, con México, en los años 90. Hasta 1999 el CDC había reportado este mosquito en 26 estados de los 50 estados que están en territorio estadounidense y se estableció rápidamente en 25 de ellos. Aquí quiero hacer una mención sobre la capacidad que tienen los organismos para poder colonizar distintos ambientes, ya que no es lo mismo a que encontremos un mosquito a que esté establecida una población viable en algún lugar en específico. Para que se establezca un mosquito tiene que pasar algo de tiempo y tiene que comprobarse que puede completar sus ciclos de vida en esos lugares. Bueno, al mosquito tigre asiático, como también se le conoce a Aedes albopictus, se le considera una de las especies invasivas más importantes del mundo. Y bueno, es relevante, además de que es un vector eficiente del virus dengue, porque tiene características que le permiten adaptarse a condiciones más frías, donde Aedes aegypti no tiene tanta presencia o su presencia no es tan importante. Entonces, a Aedes albopictus se le considera un vector secundario de dengue y por esta razón es muy importante tenerlo en la mira y gran parte de
de las acciones que se llevan a cabo para el control de mosquito también están orientadas a identificar su presencia temprana para poderlo eliminar en este caso o controlar. En el caso de Jalisco, Aedes albopictus ya se había encontrado en algunos lugares, sin embargo no se estableció efectivamente, a tal grado de que ya no lo hemos encontrado en los sitios donde alguna vez fue reportado. Bueno, ahora toca diferenciar a Aedes aegypti de Aedes albopictus. Vamos a encontrar las diferencias más notables en las estructuras que les presento a continuación. En los adultos vamos a encontrar una línea en la parte dorsal de su tórax que es única para Aedes albopictus, mientras que para Aedes aegypti vamos a encontrar la característica forma de lira en los costados y un par de líneas que atraviesan el centro del tórax. Por otro lado, vamos a encontrar también esta estructura que se llama clípeo, que está entre la base de la probóscide y la cabeza, que va a presentar unas escamas blancas. De este lado no se alcanza a apreciar tan bien porque la cabeza está girada un poco, la podemos ver de perfil, pero sin embargo podemos apreciar en esta flecha roja el clípeo, que no presenta esas escamas blancas. Por otro lado, en las larvas vamos a encontrar que en el peine del octavo segmento encontramos unas escamas que tienen una forma distinta. En el caso de Aedes aegypti vamos a encontrar una escama que tiene una forma de tridente, y en el caso de Albopictus vamos a encontrar una escama con una sola proyección. Estas van a ser las características más importantes. Hay otras que se refieren a las setas que se encuentran en la cabeza o a los pelos simples que se encuentran también en la cabeza. Sin embargo, no vamos a entrar tanto en detalle porque no es el caso de esta presentación. Sin embargo, sí podemos quedarnos con esta. Estas líneas están conformadas por escamas y, como les decía, están en la parte dorsal del cuerpo de los adultos. Bueno, ¿cuál es el rango de distribución de Aedes aegypti? A Aedes aegypti se le considera una especie cosmopolita. Esto quiere decir que está presente en una gran cantidad de países. Su rango de distribución está entre los 35 grados de latitud norte y los 35 grados de latitud sur. Esta es una franja que corresponde a un clima más o menos cálido entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, pasando obviamente por el Ecuador. Está presente prácticamente en todos los continentes. Y en América Latina se le va a encontrar en todos los países excepto en Canadá. En Canadá y en Chile. En este mapa podemos observar la distribución de Aedes albopictus en el mundo. Si recuerdan, en el mapa anterior veíamos que Aedes aegypti tenía una distribución entre los 35 grados norte y 35 grados sur. Pues bien, Aedes albopictus está extendiendo esos rangos de distribución más hacia el sur y más hacia el norte. Esto debido a que presenta unas adaptaciones que son más de climas fríos. Sus huevecillos pueden soportar temperaturas más frías, lo que le permite colonizar países que están situados más al norte y más al sur. En este sentido, vamos a encontrar que Aedes albopictus ha colonizado y se ha establecido eficientemente en más de 25 países de la Unión Europea y que ha colonizado también más estados de la Unión Americana. En México lo vamos a encontrar traslapando la distribución de Aedes aegypti, pero en hábitats donde regularmente Aedes aegypti no tiene presencia, como son los ambientes periurbanos o boscosos y selváticos. La distribución en México para Aedes aegypti comprende 31 estados, excepto Tlaxcala. No se tienen reportes de poblaciones en Tlaxcala. Y mientras que para Aedes albopictus se tiene presencia en 16 entidades. Notablemente nuestro estado no tiene presencia, si bien, como les decía antes, se ha logrado identificar, mas no hemos encontrado evidencia de que se haya logrado establecer. En este sentido, tenemos un caso notable que es de llamar la atención, que es Sinaloa, ya que, como ustedes saben, por aquí corre una sierra, que es una barrera geográfica importante para la distribución de organismos, pero ya tenemos presencia de
Aedes albopictus en Sinaloa. Entonces, ¿qué hace falta para que llegue a Nayarit o que se extienda más al norte hacia Sonora? Pues prácticamente nada, ¿no? Entonces, esta es una situación de riesgo que nos pone en alerta nosotros como programa de vectores, porque ya lo tenemos en toda la Sierra Madre Oriental. Entonces, poco falta para que se establezca también a través de los distintos corredores económicos que tenemos atravesando el país de este a oeste, para que se pueda establecer eficientemente en nuestras localidades. Bueno, aquí podemos observar que en estas dos notas científicas ya se reportan hasta el 2017 la presencia de Aedes aegypti en Ciudad de México, una población, más bien una entidad que está situada por ahí de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y por el otro lado, en la nota científica que está al lado derecho, tenemos el último reporte de Aedes albopictus que fue encontrado en Tabasco y Yucatán. Esto fue en el 2018. Y bueno, ya entrando propiamente a lo que es el ciclo biológico, al ciclo de vida de lo que es el mosquito vector principal, el mosquito vector primario de dengue, Aedes aegypti, vamos a encontrar que este es un insecto holometábolo. ¿Qué quiere decir holometábolo? Que es un insecto con una metamorfosis completa. A diferencia de los insectos hemimetábolos que solamente van cambiando de mudas y van soltando un exoesqueleto para crecer en tamaño, este insecto presenta una morfosis completa. Podemos ver en este esquema cómo desde los huevecillos se va a transformar en una larva que va a presentar 4 estadios para llegar a una fase pupal, y una fase pupal o crisálida, como también se le puede llamar, para posteriormente que de ella emerja un mosquito adulto. Bueno, como ya les había comentado, este mosquito desarrolla su ciclo de vida en dos etapas: la etapa acuática y la etapa aérea. Y dentro de estas dos etapas tiene varias fases de desarrollo. Partiendo del huevecillo, vamos a tener 4 estadios larvarios representados por instar 1, instar 2, instar 3 o instar 4 y uno de pupa, para posteriormente, como les decía, emerger como un imago o mosquito adulto. Bueno, es una especie invasora, como ya les había dicho, es cosmopolita, tiene un gran rango de distribución en el mundo. Es de hábitos antropofílicos, esto es que le gusta estar cerca del hombre, está adaptado a las condiciones urbanas, esto es un insecto sinantrópico, es doméstico, esto es que va a completar su ciclo de vida dentro de las casas. Si cuenta con todos los recursos de alimento, refugio y criaderos, el mosquito puede permanecer dentro de la casa y completar su ciclo de vida ahí dentro. Se ha adaptado con gran eficiencia a la convivencia humana, al grado de alimentarse casi exclusivamente de sangre humana, ¿no? Entonces, cabe destacar que, como ustedes bien saben, solamente la hembra es la que se alimenta de sangre, y bueno, el macho no presenta este tipo de alimentación. Su probóscide no está adaptada para poder traspasar la dermis. Entonces, de lo que se va a alimentar el macho solamente van a ser de carbohidratos y de néctar, que va a encontrar en frutos, en materia orgánica en descomposición o en las flores. Los rangos típicos de dispersión raramente van a superar los 100 metros. Aunque, bueno, y esto viene dado porque dentro de los ámbitos urbanos y dada la disponibilidad de recursos, o sea, de los criaderos, de refugio y de la alimentación, pues no va a tener necesidad de salir. Sin embargo, la literatura reporta que en ausencia de criaderos la hembra puede viajar hasta 5 kilómetros, de 3 a 5 kilómetros de necesitarlo, ¿no? Sin embargo, esto es más bien raro en los ambientes urbanos, porque si el mosquito en dado caso no encontrara un criadero disponible dentro de la casa donde se alimenta, puede fácilmente brincar a la siguiente, donde sí puede encontrar algún criadero, ¿no? Es un dependiente obligado de cuerpos de agua y tiene que ser agua limpia, ¿no? Y limpia vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Porque si bien el agua pluvial no es potable, porque se puede contaminar con una gran cantidad de organismos o de materia orgánica, es relativamente limpia. Entonces este mosquito va a preferir siempre este tipo de agua.
y sus criaderos preferentemente los va a encontrar en objetos o en construcciones urbanas, ¿no? Como van a ser los neumáticos, los tinacos, los aljibes, recipientes pequeños de todo tipo, botellas, floreros o basura, ¿no? Eh, el ciclo completo de este mosquito de huevo adulto se va a completar en condiciones óptimas de temperatura y de alimentación en más o menos de 7 a 10 días. Esto es, si las condiciones son aptas para él, si hay suficiente comida, si hay condiciones de temperatura idóneas, el mosquito va a ser más corto su ciclo. En cambio, si hay más frío, este tiempo puede ser de 10 hasta 15 días. Las hembras, que son hematófagos, como ya les comentaba, poseen hábitos de alimentación diurnos y principalmente se va a llevar a cabo su alimentación en los periodos de la mañana y en los periodos crepusculares, o sea, al amanecer y al atardecer. Esto es, esto es común en los insectos en los insectos de ese tipo, porque no pueden ellos regular su temperatura de una manera eficiente y estas son las horas del día donde se acomoda más la temperatura para poder realizar sus actividades, ¿no? Posterior a que las hembras son fecundadas y tienen la cantidad de sangre necesaria para iniciar la embriogénesis de los huevecillos, van a opositar sus huevos en las paredes internas de los recipientes con agua, justo en el interfase agua-aire, por encima del espejo de agua. Esta es una de las razones por las que las hembras no van a poner sus huevos en superficies donde la corriente de agua tiene grandes variaciones. No los vamos a encontrar, por ejemplo, en fuentes o en ríos o en lugares donde tengan un caudal. Los huevos se van a adherir a las paredes del recipiente como si tuvieran pegamento a través de una glucoproteína que es secretada por el mismo mosquito. Además, pueden sobrevivir a la desecación hasta por 12 meses en un fenómeno que se conoce como diapausa. Esto no quiere decir que el 100% de los huevecillos van a ser viables al cabo de los 12 meses, sino que solamente un porcentaje muy reducido de ellos van a llegar suficientemente viables a este periodo. Para el caso de Aedes albopictus se ha reportado que esos huevecillos pueden sobrevivir un invierno en el sur de los Estados Unidos, lo cual, como les decía, es una adaptación a los climas más fríos. Bueno, el huevecillo mide aproximadamente 1 milímetro de longitud. En el momento de la ovispostura son blancos y son blandos, pero con el contacto del aire se vuelven de un color negro brillante y se vuelven duros. Son fecundados durante la postura y el desarrollo embrionario o la embriogénesis se va a completar en un periodo de 48 hasta 72 horas si el ambiente es húmedo y cálido, pero puede prolongarse hasta 5 días con temperaturas más bajas. A partir de aquí, el huevecillo, una vez que es hidratado, esto es, una vez que el agua supera la interfase previa a donde fueron ovopositados y se hidratan, la eclosión del huevecillo se da en un tiempo de 5 a 10 días, dependiendo de las condiciones ambientales, ¿no? En promedio, una hembra puede poner de 100 hasta 1000 huevecillos, dependiendo de las condiciones ambientales, de la alimentación y del estrés ambiental al que estén expuestos. En cuanto a la larva, vamos a encontrar que estas tienen un ciclo de 4 estadios larvales, que también se les llama instar. Son exclusivamente acuáticas y, como la mayoría de los insectos holometábolos, en esta fase es el periodo donde vamos a tener la mayor alimentación y el mayor crecimiento. Las larvas pasan la mayor parte del tiempo alimentándose de material orgánico que está sumergido o acumulado en las paredes y el fondo del recipiente, para lo cual van a utilizar las cerdas bucales que tienen en la cabeza, obviamente en forma de abanico. Se asemejan mucho a otras larvas de mosquito por la cabeza y el tórax ovoide y el abdomen de 9 segmentos. Como les decía, esta es una característica propia de los insectos culícidos. El segmento posterior o anal del abdomen presenta 4 branquias lobuladas que sirven para la regulación osmótica, y el sifón, que como ya les había dicho es una característica de relevancia taxonómica para la respiración en la superficie del agua.
Por otro lado, la posición en reposo de las larvas en el agua es casi vertical, como lo podemos ver en la diapositiva. Estas larvas van a medir de 1 a 7 milímetros cuando están en su cuarto estadio y 1 milímetro cuando acaban de emerger del huevecillo. Presentan un movimiento errático, serpentino en el agua, que va de arriba hacia abajo continuamente. Esto es, se mueven en la columna de agua. Y la duración del desarrollo larval va a depender de la temperatura, la disponibilidad de alimentos y la densidad de larvas en el recipiente en que se encuentren. A mayor densidad de larvas, menor tamaño terminal del mosquito. Y bueno, en condiciones óptimas, esto es de 25 a 29 grados, el periodo desde la eclosión hasta la pupación puede ser de 5 a 7 días, pero comúnmente va a durar de 7 a 14. Los 3 primeros estadios se van a desarrollar rápidamente, mientras que el cuarto demora un poco más de tiempo y este va a presentar un mayor aumento de tamaño y peso. En cuanto a la pupa, vamos a tener que esta no se va a alimentar y esta es la última fase de la etapa acuática. En esta fase va a durar de 2 a 3 días, esto es de 48 a 72 horas. Tiene estructuras que le permiten flotar con facilidad en el agua y presenta unas trompetas respiratorias que es por donde va a realizar el intercambio gaseoso de la misma forma o de una forma similar que el sifón, ¿no? Las pupas son altamente sensibles a las vibraciones y van a estar en continuo movimiento para no ser depredadas. También son fotosensibles al igual que las larvas y bueno, el periodo pupal durará con condiciones favorables, como les decía, de 1 a 3 días, aunque se puede prolongar un poco más de tiempo. Cabe destacar que las mudas entre los cambios entre el estadio primero, el segundo, el tercero y el cuarto hasta la pupa están regulados por una hormona que se llama ecdisona. Esta hormona es de especial relevancia ya que en la actualidad se cuenta con larvicidas que actúan como reguladores de crecimiento, inhibiendo la acción de esta hormona y evitando la muda o el cambio de fase entre estadio a estadio y la emergencia terminal de la pupa. Con esto se pueden controlar a los mosquitos, impidiendo que emerjan los mosquitos adultos. Como dato también, tenemos que alrededor del 80%, el 88% de los adultos van a emerger en cuestión de 48 horas y el restante 12% emergerán en las siguientes 24 o hasta 72 horas dependiendo de las condiciones ambientales. En Aedes aegypti los imagos presentan un acusado dimorfismo sexual. Esto quiere decir que los machos y las hembras tienen características anatómicas que los permiten diferenciarse a simple vista. Dentro de esas características vamos a tener principalmente dos, que están presentes en la cabeza. Y uno de ellos es la longitud de los palpos maxilares, que están en este lugar. En la hembra son mucho más cortos que en los machos. Y por otro lado vamos a tener que las antenas van a ser profusamente filamentosas en los machos, no tanto así en las hembras. Recordemos que la probóscide de las hembras está adaptada para atravesar la dermis de los vertebrados, mientras que la de los machos no es así, ya que ellos se alimentan principalmente de carbohidratos que van a obtener de fuentes vegetales. Otra característica que podría tomarse en cuenta, más no es algo que podamos definir como tal, es la talla. Esto porque como les comentaba, a mayor densidad larval en un recipiente, menor tamaño van a tener las pupas y por lo tanto los adultos. Entonces puede ser que con suficiente espacio, suficiente alimento, los mosquitos macho tengan el mismo tamaño que las hembras. Así que vamos a apelar a estas dos características que les acabo de mencionar para poder diferenciar correctamente entre machos y hembras. Bueno, y dentro de las 24 horas siguientes a la emergencia ya puede existir el apareamiento. Una vez que el macho rota su genitalia a 180 grados y la hembra madura sus ovarios o sus gónadas sexuales, vamos a poder tener un apareamiento que pueda ser fecundado, ¿no? Como les comentaba, tanto machos y hembras van a alcanzar la madurez entre las 24 y las 48 horas después de la emergencia de la pupa. Esto es, ya se pueden aparear. Una de las
de los comportamientos más usuales que tienen es que el macho se siente atraído por la frecuencia a la cual las alas de la hembra vibran. Entonces, esto va a ser un atrayente para que los machos se acerquen a las hembras e intenten aparearse. Sin embargo, una vez que las hembras han sido alimentadas, esta vibración de las alas va a cambiar y el macho ya no se va a sentir tan atraído para poderlas fecundar. Cabe destacar que inmediatamente salen los machos, estos van a buscar aparearse. Eso es lo primero que hacen y continuamente están buscando esto durante toda su vida con tantas hembras como les sea posible. Entonces, debido a que no son iguales los tiempos, la temporalidad en la que emergen los machos y hembras, vamos a encontrar que al principio para un mismo lote de huevecillos o de pupas, en este caso, vamos a encontrar que los machos van a emerger primero que las hembras. Esto tiene un carácter evolutivo y se puede decir que también es una adaptación, ya que los machos al encontrarlas, al verse enfrentados a las condiciones ambientales del medio, van a poder, en el caso de que sobrevivan, van a poder transmitir sus genes a las hembras, ¿no? A la progenie que van a tener con las hembras. El apareamiento en general se realiza durante el vuelo, pero también se puede llevar a cabo en una superficie horizontal o vertical. Al hacer esto, el macho va a sujetar el ápice del abdomen de la hembra con su terminalia y va a insertar un apéndice que se llama edeago dentro del receptáculo genital de la hembra. Y bueno, entonces la bolsa copulátrix de la hembra, que es como se llama esta estructura, se va a llenar de esperma, mismo que va a pasar a la espermateca en aproximadamente 1 o 2 minutos. Esa inseminación y esa cantidad de esperma será suficiente para fecundar todos los huevos que la hembra produzca durante toda su vida. Así se aparee con otros machos en lo sucesivo, la primera inseminación va a ser la que va a fecundar todos los huevecillos. Bueno, como les decía, los mosquitos hembras son los únicos que succionan sangre. Tienen comportamientos típicos. En la literatura se cita que van a volar en contra del viento, van a seguir los olores y los gases emitidos por el huésped, en este caso los humanos, y cuando están cerca van a utilizar estímulos visuales para localizar a su huésped, mientras sus receptores táctiles y térmicos los van a guiar hacia el sitio de alimentación. Cabe destacar que esta alimentación sanguínea es esencial porque es la única fuente de proteína que van a tener para el desarrollo de sus huevecillos. Si solamente se alimentaran de carbohidratos, esto no sería posible. La alimentación sanguínea y la ovipostura se van a llevar a cabo principalmente durante el día, especialmente durante las primeras horas o a la media mañana, a media tarde o al anochecer. Como les decía, tienen un hábito crepuscular bimodal, la mañana y en la tarde. Las hembras también pueden alimentarse de jugos de plantas, de carbohidratos o de fructosa, pero esto solamente lo van a hacer con fines de sobrevivencia. Ahora bien, la dispersión de los mosquitos, hasta donde se tiene reportado, es en promedio de 50 a 100 metros, como les decía, pero pueden volar hasta 5 kilómetros, de 1 a 3 kilómetros típicamente, si no hay criaderos cercanos, hasta los 5 kilómetros ayudados por el viento. La longevidad de las hembras va a variar bastante. En condiciones de laboratorio podemos tenerlas vivas hasta 2 meses, sin embargo en condiciones de campo lo general es que duren 4 semanas, un poco más, mientras que los machos van a vivir en promedio de 2 a 3 semanas. En cuanto a los criaderos, la hembra por lo general no va a buscar criaderos si los tiene cerca, si tiene suficiente lugar para posarse o para mantener su temperatura estable en ambientes frescos y húmedos, entonces no va a tener necesidad de buscar otros sitios para vivir. Entonces, como les decía, van a tratar de completar su ciclo en las distancias más cortas posibles. Esto se va a llevar típicamente a cabo dentro de las casas o en la periferia de las casas. Entonces, los machos comúnmente se dispersan mucho menos que las hembras. Y bueno, las oviposturas van a ser típicamente en lugares a la sombra, en agua estancada y relativamente limpia. Bueno, ya cubrimos el ciclo vital del mosquito, ya entendimos cuáles son las principales adaptaciones conductuales.
para vivir en los ambientes antropofílicos, esto es, en los lugares urbanos donde se encuentra en contacto con el hombre. Ahora vamos a pasar a lo que sería cómo es, y brevemente nada más, cómo es los periodos de incubación del virus adentro del mosquito, una vez que se alimenta, ¿no? En la parte izquierda podemos ver un esquema integrado, donde podemos ver en la parte azul a lo que sería el humano número 1. El humano número 1 va a estar infectado con el virus dengue, va a presentar un periodo de viremia que va a ser de 2 a 7 días a partir de la inoculación de un virus dengue, cualquier serotipo. Y si el mosquito se alimenta durante este tiempo de esa persona, va a pasar a un periodo de incubación intrínseca, esto es adentro del mosquito, donde el virus se va a replicar adentro del mosquito para que éste pueda volver a infectarlo a una segunda persona, ¿sí? Esto no es tan sencillo y ahorita vamos a ver por qué. También el mosquito presenta sus propias barreras inmunológicas, también tiene un sistema inmunológico que lo defiende de agentes externos, en este caso un virus, que en realidad también lo infecta a él y tiene la capacidad hasta cierto punto de desequilibrar su sistema metabólico y causarle algún daño. Aunque, si bien los mosquitos están adaptados a este virus, no los va a matar, pero sí puede tener efectos fisiológicos en su organismo. Y bueno, aquí vemos un esquema donde vamos a encontrar lo que es las barreras de transmisión del virus. Una vez que el virus entra a través de la mandíbula, va a pasar a su intestino y a través de su intestino se va a diseminar por los túbulos de Malpighi, que son unas proyecciones que van a hacer como las veces de un intestino delgado que va a poder, ¿cómo se dice? Va a trasvasar los nutrientes de adentro de estos túbulos hacia la hemolinfa del mosquito. Recordemos que los mosquitos no tienen un circulatorio cerrado como nosotros, sino que la linfa, que es como su sangre, se encuentra bañando todos los tejidos que están adentro de su exoesqueleto, esto es adentro de todo su cuerpo. Y bueno, el mosquito va a tener ciertas barreras que van a impedir que se infecte inmediatamente de este patógeno, en concreto del virus dengue. Entonces vamos a llamarle competencia vectorial a la capacidad de un vector para poder infectarse, replicar y transmitir un patógeno a un hospedero, en este caso el humano. Y vamos a encontrar que básicamente son 3 procesos en 6 pasos. El primer proceso es una barrera de infección del intestino. Esto es el establecimiento de la infección en el epitelio del intestino. En el segundo paso tiene que haber una replicación en las células epiteliales de este intestino para posteriormente escapar de él. Esto va a ser a través de una lámina basal para después poder infectar otros órganos y tejidos y finalmente llegar hasta las glándulas salivales, donde vamos a encontrar una tercera barrera de transmisión. Una vez que salga de las glándulas salivales hacia la saliva, entonces es cuando vamos a encontrar que el mosquito puede infectar a otro ser humano. No antes. Entonces, si bien podríamos encontrar que el mosquito está infectado, si le hiciéramos una prueba de PCR en tiempo real al mosquito, podríamos encontrar que está infectado, pero esto no quiere decir que tenga la capacidad de transmitirlo. Solamente nos va a dar una idea acerca de qué virus está circulando en ese momento, más no si el mosquito en sí está transmitiéndolo activamente. Entonces, para todo esto existe un modelo de competencia, un modelo de capacidad vectorial, que es una cosa diferente. En ese sentido, competencia vectorial se refiere a la capacidad del mismo vector, o sea, qué tan competente es para poder replicar el virus y transmitirlo. Esto va a variar muchísimo porque tiene que ver con las capacidades del mismo mosquito, de las poblaciones que estén, de la densidad, del ciclo gonotrófico, de la velocidad de picada, o sea, de la frecuencia de picadura y de la cepa presente. Entonces no todos los virus se van a comportar igual con una misma población en un tiempo determinado. Entonces esto típicamente nos va a dar una gran variabilidad aun cuando tengamos un virus circulando activamente en una población de vectores. Entonces podríamos decir que no todos los mosquitos
Por ejemplo, si tuviéramos una persona infectada con viremia, no todos los mosquitos que le piquen a esa persona van a ser finalmente capaces de transmitir el virus. Y esto es muy importante porque frecuentemente se puede pensar que es así. Si en una misma casa tenemos, por ejemplo, 10 mosquitos hembra que pueden alimentarse, que están maduros para alimentarse, encontramos una persona con viremia, solamente un porcentaje de esos 10 mosquitos van a poder infectarse y transmitir activamente el virus. Pero eso sí, una vez que uno de esos mosquitos hembra tenga esta capacidad para replicar, o sea que ya esté infectado y que sea transmisor, lo va a seguir transmitiendo durante el resto de su vida. Bueno, el tiempo que transcurre entre la ingestión del virus y la transmisión a un nuevo hospedador se denomina el periodo de incubación extrínseco, como ya les había comentado. Esto va a variar depende de las condiciones ambientales. Típicamente va a oscilar entre los 25 y 28 grados con una duración de entre 8 y 12 días. No solo la temperatura ambiente va a influir en las variaciones del periodo de incubación extrínseco. Otros factores como la magnitud de las fluctuaciones de la temperatura, el genotipo del virus, la concentración vírica inicial, también van a afectar el tiempo que tarda un mosquito en transmitir el virus. Una vez que el mosquito se ha vuelto infeccioso, entonces sí, el mosquito puede transmitir al agente patógeno durante toda su vida. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para Aedes aegypti, no? Tomando en cuenta que Aedes aegypti es el vector primario de esta enfermedad, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en combatir el mosquito, ¿no? Entonces los factores de riesgo que vamos a encontrar se van a dar sobre todo lo que es la relación del medio ambiente con los ciclos de vida del mosquito y sus hábitos conductuales. Entonces vamos a ver que si los patrones de lluvia se vuelven erráticos o incluso fenómenos más grandes como el cambio climático, vamos a ver que pueden afectar la dispersión, la abundancia de las poblaciones de estos organismos en un tiempo y en un lugar determinado. Otro factor de riesgo son los sistemas de abastecimiento de agua poco fiables. Esto lo vemos en campo continuamente. Encontramos que en aquellos lugares donde los servicios públicos son más precarios, pues las personas tienen que adaptarse a esto y almacenar agua. Frecuentemente lo hacen de maneras que no son las adecuadas, tomando en cuenta los ciclos de vida del mosquito. Esto es, almacenan tienen sus reservorios de agua al aire libre, y esto va a permitir que los mosquitos puedan ovopositar ahí, generar larvas, y con estos mosquitos que van a poder otra vez ser un riesgo epidemiológico, ¿no? Otro factor que también es importante mencionar es el aumento de los recipientes no biodegradables. Prácticamente un gran porcentaje de la basura que se genera, de los residuos sólidos que se generan en ambientes urbanos, es de plástico. Estos recipientes, al no ser biodegradables, van a tener una mayor persistencia en el tiempo y van a poder acumular agua durante mucho tiempo. Entonces estos residuos se convierten en criaderos que están continuamente disponibles. Entonces esto va a perpetuar las poblaciones dentro de las localidades, ¿no? Otro factor son, como ya les decía, los métodos deficientes de desecho. Por ejemplo, si se acumulan durante mucho tiempo toda clase de cacharros, entonces eso también van a ser criaderos importantes. Los movimientos poblacionales que van a llevar los virus de un lugar a otro, a través de la dispersión de las personas, y también una gestión urbana deficiente, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la provisión de servicios públicos y con el hacinamiento de las personas en condiciones sanitarias insalubres. Todo esto que acabamos de ver nos va a llevar inevitablemente a la pregunta de cómo vamos a gestionar, cómo vamos a controlar las poblaciones del vector, ¿no? Entonces, actualmente existe algo que se llama manejo integrado del vector. El manejo integrado del vector es una estrategia integral, como su nombre lo dice, para el manejo de las poblaciones de vectores. Esto con el objetivo de reducir o interrumpir la transmisión vectorial de las enfermedades a través precisamente del control de sus poblaciones, ¿no? El manejo integrado debe contemplar la bioeconomía del vector, los mecanismos de resistencia, las interacciones ecológicas, las condiciones ambientales y sociales.
Esto puede llevarse a cabo a través de la eliminación de criaderos, control de refugios, la descacharrización, rescate de espacios públicos, la intervención de espacios privados abandonados. Esto quiere decir que es una estrategia integral en donde vas a incluir a la mayor cantidad de actores posibles en los 3 niveles de gobierno para mejorar y garantizar el acceso a los servicios públicos de calidad, en específico a lo que se refiere a residuos sólidos y agua potable y alcantarillado. La estrategia de manejo integrado del vector debe de contemplar todos los recursos disponibles. Y cuando digo todos los recursos disponibles, tenemos que abrirnos a que no solamente el control químico es la solución para esto. También vamos a encontrar que hay otras opciones de control biológico que podemos utilizar dependiendo de las condiciones en las que nos encontremos. Por ejemplo, una opción de control biológico en poblaciones rurales donde se tienen cierto tipo de criaderos, ciertas condiciones de almacenamiento de agua. Entonces ahí vamos a poder utilizar ciertos tipos de control, que pueden ser control biológico o control químico, pero adaptado a la situación específica. Además de esto, tenemos que contemplar también que la difusión del conocimiento, la participación comunitaria, el combate a la desigualdad y las políticas públicas y de regulación juegan un papel importantísimo en el control de los mosquitos. Bueno, como consideraciones finales me voy a permitir agregar lo siguiente. La lucha contra el dengue es la lucha contra el mosquito. Sí, claro que sí. Sin mosquito no hay dengue. Pero también es la lucha contra la desigualdad en el acceso a los recursos y las oportunidades de desarrollo económico y social. Por este motivo, las acciones para el control del mosquito y por lo tanto la reducción de la carga de las infecciones por dengue solo van a ser efectivas y sostenibles desde la movilización comunitaria de una manera coordinada y conjunta con los 3 niveles de gobierno. Bueno, ante tales desafíos tenemos que aumentar nuestra capacidad de respuesta ante eventos complejos e impredecibles, desde perspectivas multidisciplinarias. Por ello, la prevención, la promoción de la salud, la capacitación continua, la investigación científica y la innovación tecnológica van a ser elementos fundamentales. Bueno, con esto termino. Este sería el final de mi intervención y agradezco a todos por su tiempo. Que tengan un buen día.